Nos vamos a Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos a Carlos Eduardo Sánchez, él es periodista de NTN 24. Gracias por esta entrevista el día de hoy. Te saluda Jonás por acá y también, de Eudelis. Estamos en vivo, conectados Venezuela y Colombia. ¿Por qué tenemos a Carlos Eduardo? Porque el domingo se produce la segunda vuelta de las elecciones en Colombia y queremos pulsar a ver cómo está ya este cierre de campaña ahí con Gustavo Duque y Petro, que son los que lideran esta recta final. Las encuestas dicen, y Megaanálisis, que conocemos a Rubén Chirino, ambos conocemos y lo hemos entrevistado, señalan que el Duque será el ganador. Pero ¿qué nos dices tú que estás allá en Colombia? Adelante. ¿Cómo están? Un placer saludarlo, por supuesto, a ustedes, a su audiencia en Venezuela. Es un gusto. Bueno, recta final de esta carrera por la presidencia de la República, por quiénes serán. El próximo domingo se va a conocer quién será, en este caso, quién suceda al presidente Juan Manuel Santos, quien lleva 2 periodos al frente de la Casa de Nariño. Tú bien lo dices, las encuestas no solo que hace Rubén Chirino desde Megaanálisis en Venezuela, sino las que se hacen acá en territorio colombiano, todas coinciden en que el candidato del Partido Centro Democrático, partido, por supuesto, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, va a resultar vencedor este próximo domingo en la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, en estas últimas 2 semanas, luego de la primera vuelta, ambos candidatos, tanto Gustavo Petro, que representa el movimiento Colombia Humana, con un movimiento ya más de izquierda, ha hecho algunas alianzas importantes, por ejemplo, con Antanas Mockus, ex candidato presidencial, actual senador, va a asumir nuevamente una curul en el Senado colombiano próximamente. Fue el segundo senador más votado en las pasadas elecciones después de Álvaro Uribe Vélez, que es del Partido Verde, y también de Claudia López, que era la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, un candidato más de centro, que estuvo en la primera vuelta presidencial, pero que no avanzó. Así se está moviendo el tablero, y por supuesto la campaña, no solo en esta segunda vuelta presidencial, sino en la primera, en torno al candidato Gustavo Petro, que es de la izquierda, ha girado en lo que su propuesta representa: un candidato más de izquierda, más socialista, vinculado a Hugo Chávez. Fue la primera persona, el primer político, además de haber pertenecido al movimiento guerrillero M-19, que trajo a Hugo Chávez a Colombia, luego de que Hugo Chávez fue indultado en Venezuela, luego de haber intentado derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Sí, se le vincula mucho con la situación en Venezuela. Hay mucho miedo, hay que decirlo, y en eso también se centró la campaña del Centro Democrático, que es un partido opositor al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en que la propuesta de Gustavo Petro, por supuesto, pudiera llevar a Colombia de alguna manera a la situación que vive Venezuela. Esa es la campaña que tú estás allá, Carlos Eduardo, que se han dado duro, porque a Petro le dicen que quiere poner una segunda Venezuela-Colombia, y a Duque le dicen que es el títere de Uribe, de Álvaro Uribe. Sin duda. Así de polarizado está el país. Hay quienes dicen que Gustavo Petro, por supuesto, va a llevar a Colombia a una situación como la de Venezuela. Ya te lo decía. ¿Por qué? Porque en algunas partes, en algunos momentos de su campaña, llegó a decir que es necesario expropiar. Amenazó a sectores empresariales e industriales colombianos, a medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, claro, tomando en cuenta su historial, la gente le tomó un poco de miedo. Gustavo Petro sacó casi 5 millones de votos en la primera vuelta, casi 8 millones de votos Iván Duque. Va a ser muy difícil porque incluso el Partido Liberal, que es un partido de izquierda, de centro-izquierda, se fue con la campaña de Iván Duque. Fueron con Duque. Todo indica que Iván Duque va a ser el próximo presidente de Colombia, y por supuesto Iván Duque en la campaña ha tratado no de desligarse ni desvincularse del expresidente Álvaro Uribe, sino que ha propuesto un plan de gobierno con un argumento que ha manejado en esta última campaña, que es que con ese plan de gobierno resultó electo dentro del Partido Centro Democrático. Luego se fue a una consulta interna o interpartidista con varios partidos, como por ejemplo el Conservador, y de allí salió su fórmula vicepresidencial, que es Marta Lucía Ramírez, y otro candidato más. Es decir, en varias etapas ha mantenido su misma propuesta de gobierno, la ha defendido, y por supuesto en la campaña vimos a un expresidente Álvaro Uribe Vélez no más pasar de Twitter, de las redes sociales, donde es un gran referente para Colombia, pero en los actos quienes los ha liderado, quienes los ha promovido, ha sido precisamente el candidato Duque. Es decir, las cartas están echadas. Le ha pesado mucho
al candidato Petro su vinculación con Maduro, con Chávez en la opinión sobre pública todo por colombiana. la situación migratoria, Carlos Eduardo, que es terrible. Los venezolanos allá, vimos la noticia de que los centros de salud, bueno, han dado luz verde para atender a la cantidad de venezolanos que están allá. Y otra situación que me preocupa, que leí, tú que estás en Colombia, que el ELN estaba reclutando venezolanos que estaban necesitados en la frontera. Todo eso se ha manejado, todo eso lo están investigando las autoridades colombianas. Precisamente la zona de frontera del departamento de Norte de Santander, es decir, Cúcuta, que queda pegadito con Venezuela, con el estado Táchira, es la zona de mayor influencia del ELN. En vez del lado venezolano siempre se ha hecho la denuncia de que el ELN tiene incluso emisoras de radio en territorio venezolano, y entonces es una situación que se estaba presentando. Incluso no solo del ELN, se habla también de bandas criminales que operan desde las cárceles que están acantonadas allí en el estado Táchira, que están reclutando precisamente a esas personas. Se desarticuló la semana pasada una banda de microtráfico en Cúcuta que operaba desde una cárcel y abusaba de la necesidad de esas personas que han cruzado la frontera para buscar trabajo en territorio colombiano. Qué lamentable. Debo decirlo, aunque esto representa la migración venezolana, ayer se dio una cifra, más de 1 millón de personas, 819,000 con vocación de quedarse en territorio colombiano, representa una situación de riesgo, de peligro para la estabilidad de Colombia, porque Colombia no está preparado para atender a esas personas. Y además hay un desempleo también allí fuerte. Debo decir que el gobierno colombiano ha autorizado a que los niños, tengan o no la documentación regular, venezolanos puedan estudiar en las escuelas públicas, que tengan acceso además al sistema de seguridad social, aquí se llama SISBEN, que es el sistema básico de seguridad social para personas más necesitadas, que los niños tengan la salud allí, y que incluso personas indocumentadas puedan acceder a la atención allí. Es decir, es un tema que se está atendiendo, incluso se ha hecho un censo, ya se sabe cuántos venezolanos se pueden regularizar y ya están llegando recursos a través del ACNUR para atender esa situación de los venezolanos que lamentablemente han tenido que salir del país por la situación de miseria que viven en nuestra tierra. En nuestra tierra. Bueno, Carlos Eduardo, nosotros agradecemos este análisis. Un abrazo, bendiciones y muy buenos días. Gracias. Bueno, era el periodista de NTN24, el periodista Carlos Eduardo Sánchez, analizando lo que va a ser la realidad en cuanto a las elecciones.